Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenos días a todos y muy feliz Pascua de Resurrección. Bienvenidos a este programa semanal de ayuda a la Iglesia necesitada que dedicamos a esta Iglesia, la más pobre y perseguida en todos los rincones del planeta. Cristo ha resucitado, aleluya. La esperanza y la luz de la resurrección de Jesús brilla para nosotros y también, como siempre decimos en este programa, para los millones de cristianos que viven y celebran su fe y su esperanza en medio de la discriminación, de la pobreza, las grandes faltas materiales, incluso también de la persecución. Cada día estos hermanos nuestros dan testimonio con sus propias vidas de que Cristo verdaderamente ha resucitado. Y seguimos también en estos días con el corazón puesto en Nigeria, donde los cristianos han vivido estos días de Semana Santa con una especialísima devoción. Pero, sin embargo, la alegría de la Pascua se ha visto de nuevo ensombrecida por el secuestro de decenas de cristianos en el estado de Kaduna, uno de los más peligrosos de este país, durante el Domingo de Resurrección. Damos gracias a Dios porque finalmente esos 31 cristianos han podido ser rescatados, pero el miedo por la falta de seguridad sigue haciendo mella en todas estas comunidades católicas del país. Así que de todo ello queremos hablaros hoy. Muy buenos días, John Joseph Llewellyn-Jones, bienvenido y feliz Pascua. Feliz Pascua, Blanca Tortosa, muy buenos días. Pues ya que hablamos de Nigeria, hoy vamos a conocer al padre Félix, un sacerdote que fue secuestrado y disparado incluso. Ahora, después de haber pasado por esto, tiene todavía más claro que su misión es permanecer junto a los fieles de su parroquia, ser presencia y consuelo de Jesús entre las víctimas de la violencia que asola Nigeria cada día. Y además también estos días seguimos adelante con nuestros eventos de oración por toda España, así que permaneced con nosotros porque en unos minutos os lo vamos a contar también. Y os invitamos, como siempre, a participar con nosotros en el programa a través de las redes sociales, John. Pues sí, podéis interactuar con nosotros a través de X, antes Twitter, donde estamos como Ayuda Igles Neces. También estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y, por supuesto, esperamos vuestros comentarios, vuestros mensajes en el correo electrónico de este programa, perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es, perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. También, si da tiempo, podremos hablar con vosotros en directo. Podéis ir mandando vuestros mensajes, vuestros audios al WhatsApp del directo de Radio María al 668 594 383, 668 594 383. Y estamos en directo no solo a través de las ondas de Radio María, sino también en los canales de YouTube y Facebook de Radio María. Y saludamos también a nuestra compañera Paloma Méndez, que hace posible este programa desde el control de sonido. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos.
Como os estábamos adelantando, los cristianos de Nigeria viven con especial alegría la fe en general, todas sus celebraciones y especialmente también estos días de la Pascua de Resurrección del Señor. Sin embargo, es una alegría contenida por esta falta de seguridad y ese miedo por esta ola de violencia que está atravesando todo el país. Y por eso, en Ayuda a la Iglesia Necesitada, queremos seguir adelante con esta campaña Sana Nigeria, que la persecución no tenga la última palabra, y queremos acordarnos de todos ellos para que no caigan en el olvido, como recientemente nos recordaban desde allí, que podamos hacerles un hueco en nuestro corazón y que siempre les tengamos presentes en nuestras oraciones y quizá, ¿por qué no?, también si podemos hacer, dar a conocer la realidad de lo que allí está pasando. Y por ello, hoy queremos hablar con Maleni Medina, que es compañera de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España y que ha viajado recientemente hasta allí, hasta Nigeria, con una delegación para conocer de primera mano lo que está sucediendo allí, cómo están viviendo los cristianos esta situación. Muy buenos días, Maleni, bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos y cuéntanos, ¿cuál es la realidad que te has encontrado allí en tu viaje? ¿Cuál ha sido ese primer impacto de la Iglesia que te has encontrado? Pues para mí la verdad es que fue un impacto porque es la primera vez que yo viajaba a África y la verdad es que la Iglesia... Parece que tenemos algún problema con la cobertura. Vamos a seguir intentando localizar a nuestra compañera Maleni Medina, que, como decimos, ha estado recientemente allí en Nigeria, unos días antes de Semana Santa, y recordamos que la situación allí está siendo especialmente delicada en estos últimos años y también en estos últimos meses, con ataques muy graves a lo largo y ancho de todo el país. Es verdad que los focos de violencia son varios. Hace unos años hablábamos solo de terrorismo, pero ahora también hay una extensión, se han multiplicado bandas de secuestradores, de criminales y también la violencia de los pastores fulani, que ataca especialmente a los cristianos. Parece que hemos recuperado esta llamada. Maleni. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Como te decíamos, cuéntanos cuál ha sido el impacto de esa iglesia que te has encontrado allí en Nigeria. Pues eso, como os decía, yo es la primera vez que viajaba a África y para mí ha sido un gran contraste conocer cómo viven la fe y cómo es la iglesia en África, a diferencia de lo que yo he vivido aquí en España y en Europa. La verdad es que son unos cristianos que tienen una valentía excepcional. Son unos cristianos que viven la fe de una manera radical y profunda y son unos cristianos que tienen una confianza y una fe en Jesucristo que para mí ha sido un ejemplo. Uh-huh. Y seguro que eso te ha dejado una huella que no vas a olvidar, y también habrás podido conocer más de cerca cuál es la realidad, la verdadera realidad de lo que allí está ocurriendo, porque como sabes, aquí la información que ha estado llegando ha sido muy difusa, se hablaba de algunos tipos de violencia pero no de otros. Cuéntanos cuáles son los principales peligros que están enfrentando en este momento los cristianos de Nigeria. Pues uno de los principales peligros que nos hablaban sobre todo los obispos y los sacerdotes de allí es pues la violencia a lo largo de todo el país de distintas maneras. Pues la violencia fulani, ¿sabes? Unos pastores que están sobre todo en el cinturón central del país que están arrasando, y esto es una violencia muy complicada. Luego también unas bandas criminales que están afectando a todo el país, pues con secuestros, pues a sacerdotes también, y luego obviamente el terrorismo yihadista que está en el norte, que afecta muchísimo también pues a toda la gente que vive en esa zona. Uh-huh. Uh-huh. Y Maleni, en esta iglesia encontramos, por un lado, el sufrimiento por la falta de medios y por la persecución, pero también nos encontramos con la esperanza de una fe que persevera frente a todo el dolor que hay. ¿Cómo es esto posible? A mí es una de las cosas que más me ha impresionado, de a pesar de toda la violencia, todo lo que están viviendo en esta iglesia, pues es esta fe, esta esperanza
que tienen en Cristo y que yo creo que también es la fortaleza que les da el Espíritu Santo, que les da Dios para sostenerse, y también evidentemente la Iglesia les ayuda muchísimo a los cristianos pues a poder superar estos dolores, a poder superar estos traumas que les genera toda esta violencia, porque no es normal lo que están viviendo, los traumas que sufren a través de los secuestros, porque el que no ha sido secuestrado tiene un familiar, un amigo, alguien que ha sido secuestrado o que ha sido pues afectado de alguna manera con toda esta violencia, y es algo que está esto como en toda la sociedad, es algo que está como diluyéndose en toda la ciudadanía, y ellos lo sienten como que es un problema, pero que tienen a Dios que les sostiene. Y seguro que además durante tu viaje, que habrá dado para mucho, habrás podido conocer muchas historias, tanto de dolor pues como de esperanza, como decíamos, ¿no? No sé si podrías compartir alguno de estos testimonios que te haya impactado especialmente. Pues personalmente me ha impactado mucho dos en concreto. Cómo viven las religiosas a pesar de todo lo que viven allí, que ellas tienen la esperanza de que su oración está llegando para consolar al pueblo, y cómo ellas quieren apoyar a la comunidad, a pesar, por ejemplo, estuvimos en un convento de religiosas carmelitas, y ellas, a pesar de ellas vivir en clausura, quieren abrirse a la comunidad para ayudarles. Eso me impactó mucho. Y luego también el testimonio de sacerdotes que han sido secuestrados y que, a pesar de todo, de ser secuestrados, de ser pues pegados, que les maltrataban durante el secuestro, que ellos perdonan, que han conseguido, gracias a Dios y a la sanación que están recibiendo de la Iglesia, consiguen perdonar y consiguen que ese dolor que han vivido, transformarlo en amor para su comunidad. Maleni, porque precisamente ese ejemplo de perdón y esa necesidad de sanación es uno de los proyectos que Ayuda a la Iglesia Necesitada está ofreciendo, ¿no? Está ofreciendo apoyo allí a la Iglesia local de Nigeria, porque es una de las principales necesidades que tiene ahora el pueblo nigeriano, ¿no? De sanar ese trauma que está viviendo no solo las comunidades cristianas, sino la inmensa mayoría de la población. Cuéntanos un poco cuáles son esas necesidades y de qué forma también desde Ayuda a la Iglesia Necesitada se están intentando atender. Efectivamente, estuve con el padre George, que es uno de los sacerdotes que está llevando a cabo uno de los proyectos pues más importantes, que es el Centro de Sanación del Trauma Psicoespiritual. Es un centro que está desarrollando la Iglesia junto con la Universidad Católica de la capital del país, que al final lo que intentan es formar a personas para que puedan ayudar en la sanación del trauma por todo el Sahel. O sea, hay un centro en Kenia y ahora han abierto un centro en Nigeria, y la idea es poder ayudar a toda la población del centro de África, incluso de todo el continente, y van alumnos de todo África a formarse en este centro para poder ayudar luego en sus lugares de origen, pues del propio Nigeria, de Kenia, de Burkina Faso, de otros países de todo África, para poder formarse y que sea una ayuda real, que sea una ayuda que realmente sea profesional, y que no sea, o sea, que sea todo orientado también a una sanación del trauma desde un punto de vista profesional y psicológico, psicoespiritual, como él decía, porque al final somos uno. Entonces él nos decía que es importante sanar el alma, sanar la psique, debido a todos los traumas que la gente está sufriendo en el país. Uh-huh. Y además hay también proyectos puestos en marcha para, bueno, intentar proteger, ¿no?, la fe de estos cristianos, y también como medidas de seguridad, ¿no?, de alambrados. Sí, este tema de medidas de seguridad es una de las cosas que a mí también me impactó mucho, porque a la hora de entrar pues a las zonas donde estaban las iglesias, a la zona donde vivían los cristianos, siempre hay un control de seguridad, unas vallas electrificadas, unos puntos de seguridad con personas a lo mejor armadas incluso. Entonces es importante que la seguridad esté garantizada en las zonas de las iglesias debido a muchos ataques que están sufriendo, y entonces ayudarles a financiar estas vallas electrificadas o estos sistemas de seguridad es fundamental para que ellos puedan vivir su fe de una manera libre. Uh-huh. Es que es impresionante, Maleni, que yo creo que no nos hacemos una idea aquí
de lo que es vivir la fe allí en Nigeria y en este tipo de países respecto a lo que nos dices, ¿no? De que tenga que haber vallas, alambradas, personal de seguridad con armas incluso para defender las iglesias y que la gente pueda asistir a una celebración, ¿verdad? Es algo que se nos escapa aquí. Efectivamente. Uh-huh. Es algo que nosotros no vivimos en Europa prácticamente. Exacto. A mí es una de las cosas que más me han impresionado en el sentido de que ellos tienen que vivir con seguridad sí o sí. Uh-huh. Y también llama la atención que a pesar de toda esta falta de seguridad, de esta ola de violencia que, como decimos, ya viene arrastrándose desde hace años y va empeorando, las vocaciones siguen surgiendo, el número de seminaristas es impresionante y, de hecho, creo que tú misma pudiste verlo en el seminario de Kaduna. Eso es así. Uh-huh. Nosotros estuvimos en el seminario de Kaduna, que fue donde asesinaron a uno de los seminaristas hace unos años, le secuestraron y luego le asesinaron. Y una de las cosas que más me impresionaron de los 277 seminaristas que hay ahora mismo en ese seminario, que quieren ser más, porque siempre tienen muchas vocaciones pendientes, todos nos decían que para ellos Michael, que era este chico que asesinaron, es un ejemplo y es una forma también de ellos ser conscientes de a lo que se enfrentan y a lo que se van a dedicar como sacerdotes y como seminaristas para ofrecer su vida por Cristo independientemente de las consecuencias. Y eso también es impresionante de conocer y de apoyarles y ayudarles en la manera de lo posible. Una de las cosas que estábamos apoyando ahora mismo en el seminario es construirles un nuevo lugar para que puedan vivir, porque no tenían habitaciones suficientes para poder albergar todas las vocaciones que les están entrando. Uh-huh. Es que es realmente impresionante porque, como dices, además de esa discriminación y de esa persecución, se enfrentan a unas carencias materiales, a una pobreza que cuesta imaginar. Y Maleni, para terminar, queremos recordar que además de esa ayuda material que tanto hace falta, siempre tenemos que recordar el poder de la oración. ¿Crees, después de haber puesto el pie allí en Nigeria, que puede la oración verdaderamente llevar la paz a este país, a Nigeria? Ciertamente sí, la oración efectivamente nos hace unirnos en la fe con estos hermanos. La oración hace que también pongamos en nuestro corazón lo que ellos están viviendo y la oración puede transformar todos los corazones. O sea, si realmente pedimos con fe a Dios lo que ellos necesitan, Dios nos lo concede. Entonces, la oración tiene que ser la base fundamental de toda la ayuda que podamos hacer a Nigeria. Evidentemente hay que ayudarles económicamente, hay que ayudarles informando todo lo que está sucediendo allí, porque esto no se puede quedar en el tintero, no se puede quedar en el vacío, pero hay que rezar por ellos todos los días para que ellos puedan sostenerse y que el Espíritu Santo les dé esa fortaleza desde el corazón que necesitan. Eso es, pues nos quedamos con esta petición de oración. Maleni Medina, de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana en Radio María. Muchas gracias a todos. Buenos días. Un abrazo. Y seguimos hablando de noticias como estas, de la Iglesia que más sufre en todo el mundo, esa pobreza, esa persecución, realidades que no salen, por desgracia, en los grandes medios de comunicación, pero aquí nosotros sí queremos que sean noticia. Queremos que sea noticia. Y como decíamos, en Nigeria han sido rescatados 31 cristianos que fueron secuestrados en Pascua después del ataque a 2 iglesias. La Pascua para los cristianos de Nigeria ha vuelto a verse ensombrecida por la violencia que azota el país y que afecta especialmente a los cristianos. El domingo de Resurrección, grupos de asaltantes atacaron 2 iglesias en el estado de Kaduna y secuestraron a 31 feligreses que participaban en las celebraciones. Además, el ataque se saldó con 5 personas asesinadas. Finalmente, un enfrentamiento con el ejército obligó a los secuestradores a abandonar a los 31 rehenes, por lo que pudieron ser rescatados
y devueltos a la aldea. Días antes, la policía había realizado un amplio despliegue de seguridad con el objetivo de repeler este tipo de ataques, muy frecuentes en esta región. Sin embargo, eso no impidió que el asalto tuviera lugar en medio de las fiestas de Pascua, que es el momento más central del año para los cristianos. Y el arzobispo de Kaduna ha calificado a Nigeria como un estado fallido ante esta escalada de violencia. Monseñor Matthew Ndagoso, arzobispo de Kaduna, ha denunciado la grave crisis de seguridad que azota especialmente al centro y el norte del país. En concreto, el prelado ha descrito el año 2025 como un annus horribilis, un año horrible para los cristianos nigerianos, quienes han sido víctimas de constantes ataques a iglesias y escuelas, además de una ola de secuestros que afecta a sacerdotes, seminaristas y religiosas. Según el obispo, esta situación de inestabilidad se ha agravado en los últimos años, debido a la incapacidad del Estado para controlar el territorio y proteger a sus ciudadanos, permitiendo que grupos criminales operen con total impunidad. El arzobispo explicó que la violencia en la región es multifacética, con el terrorismo de Boko Haram, el extremismo de grupos de pastores fulani y la actuación de bandas mafiosas que ahora utilizan armamento sofisticado para asesinar y provocar desplazamientos masivos. Ante este panorama, la Iglesia local continúa su labor de asistencia a los miles de desplazados, mientras hace un llamado a la comunidad internacional para ayudar a sanar a un pueblo herido por una violencia que es sistémica. Y las iglesias de todo el mundo se están sumando ya a la vigilia de oración que ha convocado el Papa para este sábado 11 de abril. Diferentes conferencias episcopales de todo el mundo se han sumado al llamado del Papa León a rezar por la paz el próximo 11 de abril. Durante su mensaje Urbi et Orbi del domingo de Pascua, el Santo Padre convocó una vigilia de oración por la paz, que se celebrará este próximo sábado en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. El pontífice ha animado a los fieles a unirse para hacer oír el grito de la paz que brota del corazón y ha advertido sobre una creciente indiferencia en nuestra sociedad. Nos estamos acostumbrando a la violencia, dice, nos resignamos a ella y nos volvemos insensibles. La escalada de violencia y las fuertes restricciones han empañado la Semana Santa en Oriente Medio. Ha comenzado bajo un clima de extrema tensión y fuertes restricciones a la libertad de culto. En Jerusalén, la policía israelí impidió el acceso al Santo Sepulcro al cardenal Pier Battista Pizzaballa y al custodio de los santos lugares, Francisco Yelpo, quienes debían presidir la misa del Domingo de Ramos. Este incidente, que luego se pudo resolver, se suma a la cancelación de la tradicional procesión en el Monte de los Olivos por motivos de seguridad. Simultáneamente, en la Franja de Gaza, la comunidad católica celebró la jornada entre disparos y la caída de metrallas sobre el tejado de la parroquia, viéndose obligados a renunciar a los ornamentos tradicionales, debido al peligro persistente en la zona. Esta ola de inestabilidad se ha extendido también a Siria, donde las procesiones públicas en Damasco y Alepo fueron canceladas tras un ataque violento contra la localidad cristiana de Eskelbillej, que resultó en saqueos y la destrucción de imágenes religiosas. Mientras tanto, en el sur del Líbano, los fieles desafiaron los continuos ataques y la lluvia para llevar a cabo sus procesiones como un testimonio de esperanza, a pesar del reciente fallecimiento de un sacerdote y la evacuación de varias aldeas a causa de los bombardeos. Monseñor Jules Boutros califica de catastrófica la situación en Líbano ante la escalada de bombardeos. El obispo sirocatólico de Beirut, en el Líbano, ha denunciado que la situación en el país es catastrófica debido a los incesantes bombardeos, que han provocado ya más de 1 millón de desplazados. El prelado ha advertido de que el riesgo está en todas partes, señalando que los ataques no se limitan a objetivos militares, sino que han alcanzado barrios cristianos y hoteles en Beirut, en cientos de poblaciones también. Ante la crisis humanitaria, esta situación de total inseguridad, la Iglesia libanesa ha abierto las puertas de parroquias, monasterios y centros eclesiales para acoger a los desplazados de todas las procedencias, superando en muchos casos su capacidad de respuesta. Mientras tanto, la Iglesia continúa trabajando para cubrir necesidades que van desde el suministro de combustible y alimentos hasta el apoyo psicoespiritual. Y hasta aquí estas últimas noticias de la Iglesia que sufre necesidad o persecución, pero como siempre te recordamos que puedes encontrar más información y seguir informado diariamente a través de nuestras redes sociales y también en la página web ayudaalaiglesianecesitada.es.
pido una cosa, quedarme para siempre ante ti, solo buscaré estar todos los días sentado a tus pies. Te pido una cosa, quedarme para siempre ante ti, solo buscaré estar todos los días sentado a tus pies. Ayúdame a ser una alabanza de tu gloria. Yo quiero ser una alabanza y alabarte a ti, Señor, en todo lo que haga. Ayúdame a ser una alabanza de tu gloria. Yo quiero ser una alabanza y alabarte a ti, Señor, en todo lo que haga. El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Testigos del siglo XXI. Uno de los mayores factores de violencia contra los cristianos en Nigeria son las bandas de criminales y de secuestradores que se están multiplicando a lo largo y ancho de todo el país. De hecho, en la última década, más de 200 sacerdotes han sido secuestrados y varios de ellos siguen en paradero desconocido. Algunos han sobrevivido después de días, semanas o incluso meses de cautiverio. Otros, sin embargo, no han corrido la misma suerte. El padre Félix es uno de los muchos sacerdotes que han sufrido un secuestro en Nigeria. Hoy se ha convertido en un testimonio vivo de esperanza en medio de tanta oscuridad. Él, el padre Félix, fue secuestrado en 2022 en su parroquia de la diócesis de Zaria. Era jueves por la noche cuando varios hombres armados le capturaron y desapareció. Durante los 40 días de su secuestro fue golpeado casi hasta la muerte y llegó a recibir un disparo en el pie. Me convertí en víctima de los secuestros. Fui secuestrado. Y fui secuestrado porque soy sacerdote.
Estábamos encadenados las 24 horas del día. Recibí la paliza de mi vida, pero lo peor fue cuando me dispararon. Durante su secuestro, el padre Félix permaneció encadenado día y noche, prácticamente sin poder moverse. Los secuestradores exigieron un pago por su liberación que ascendía a 62.000 euros. Cuando la parroquia de este sacerdote, sumida en la pobreza, dijo que no podría asumir el pago del rescate, la situación se complicó. El padre Félix fue brutalmente golpeado y llegó a recibir ese disparo en la pierna que durante días estuvo sangrando sin que nadie le diera ningún tipo de atención médica. Finalmente, gracias a la intercesión de las oraciones de tantas personas, el sacerdote fue liberado y tuvo que ser ingresado en el hospital para atender la herida de bala en el pie. A día de hoy, el padre Félix tiene que ayudarse de un bastón para caminar, pero sigue atendiendo pastoralmente a las comunidades. A pesar de todo el sufrimiento, tiene muy clara su misión como sacerdote. Su vida es para Cristo y para su Iglesia, para las comunidades y para todos los que necesitan su ayuda. Siento que Nigeria necesita sanación, porque hay mucha gente como yo. La presencia de un sacerdote da valor a la gente, que debe permanecer firme en su fe en Dios. En Nigeria, los sacerdotes como el padre Félix son una figura clave para consolar y también para ayudar a sanar el trauma de tantas personas heridas por la violencia y la persecución. Y por eso necesitan todo nuestro apoyo y también nuestra oración, para que cada día, a pesar del sufrimiento, puedan seguir adelante llevando la esperanza a cada rincón de Nigeria. Y seguimos en Nigeria para contarte ahora las 5 claves para entender la situación del derecho a la libertad religiosa en este país. Libertad religiosa en el mundo. La primera clave para entender la situación de la libertad religiosa en Nigeria nos habla de que la Constitución de 1999 establece que ni la Federación ni los Estados pueden adoptar una religión de Estado y promueve la tolerancia religiosa como parte de la ética nacional. También está prohibida la discriminación por motivos religiosos y exige que los partidos políticos admitan a cualquier ciudadano con independencia de su fe. Asimismo, la Constitución garantiza a toda persona el derecho de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de cambiar de religión o creencia y la libertad de manifestarla. Por tanto, desde el papel normativo, Nigeria dispone de un marco constitucional que cubre de forma amplia la libertad religiosa. Como segunda clave, si bien la Constitución es clara, la aplicación está mediada por un sistema jurídico que es mixto. Derecho inglés, derecho consuetudinario, derecho tradicional y en varios estados del norte, derecho islámico, la Sharia. Por ejemplo, los estados pueden crear un tribunal de apelación de Sharia y 12 de los estados del norte introdujeron este código como código penal en el 1999-2000.
En esos estados, las leyes contra la blasfemia, los tribunales de Sharia, la policía religiosa y otras normas ligadas a la moral islámica operan incluso cuando la Constitución prohíbe otra fuerza policial distinta a la policía de Nigeria. Este pluralismo legal genera zonas de ambigüedad, tensiones y aplicación desigual de los derechos, que en la práctica condicionan la libertad religiosa de diferentes grupos. En la tercera clave podemos decir que durante el periodo de los años 2023 y 2024 que estudia este informe de libertad religiosa de ayuda a la Iglesia necesitada, se registraron numerosos ataques violentos que afectan a este derecho. Por ejemplo, en el estado de Plateau, entre mayo y junio de 2023, militantes fulani y otros grupos violentos coordinaron varios ataques en los que asesinaron al menos a 1.100 cristianos. Otro incidente destacado fue el de agosto de ese mismo año en Batin y Rayogot, también en el estado de Plateau, donde un grupo de extremistas fulani masacró a 21 personas, incluidas familias enteras, mientras los soldados nigerianos no intervinieron. Estos hechos muestran cómo la violencia atenta directamente contra las comunidades por su afiliación religiosa. Cuarta clave. El 7 de mayo de 2024, en el estado de Makurdi, hombres armados atacaron la escuela secundaria Father Angus Fraser Memorial, mientras los alumnos dormían en una zona que es de mayoría cristiana. Además, el 13 de junio de 2025, el año pasado, militantes armados llevaron a cabo una masacre de aproximadamente 200 cristianos en el estado de Benue, en el mercado de Yelwata, al grito de Alá es grande, y prendieron fuego a la zona de desplazados internos. Estas violaciones reflejan no solo acciones terroristas, sino también problemas de impunidad, de desplazamiento, discriminación y fragmentación social, que inciden directamente en la libertad religiosa en su dimensión práctica. La quinta clave se refiere al futuro de la libertad religiosa en Nigeria. La identidad religiosa, en particular la fe cristiana en los estados del norte del país, sigue siendo un factor de vulnerabilidad y los desplazados internos que huyen de la violencia se tienen que enfrentar a una grave discriminación por causa de su fe. A pesar de que algunas reformas constitucionales están en curso, la combinación de violencia extremista, la debilidad institucional y esta discriminación sistemática generan un escenario en el que no se espera una gran mejora a corto plazo. Los riesgos siguen y el avance va a depender de la voluntad política, el refuerzo del Estado de Derecho y la protección de las minorías religiosas. Por todo ello, las perspectivas para la libertad religiosa en Nigeria siguen siendo extremadamente sombrías. Y hasta aquí la situación de la libertad religiosa en Nigeria. Recuerda que puedes acceder a toda la información sobre este derecho fundamental allí y en cualquier otro país del mundo visitando la web de ayudaalaiglesianecesitada.es. Os recordamos que os podéis comunicar con nosotros a través de las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estamos en X como Ayuda a Iglesia Neces y en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. También a través del correo electrónico perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Vamos a abrir el teléfono del directo por si queda algo de tiempo al final del programa para que podamos hablar directamente. Podéis ir llamando al 91 005 94 19, 91 005 94 19. Y os recordamos también que podéis mandar vuestros mensajes escritos, vuestros audios grabados al 668 594 383, 668 594 383. Y os recordamos también
esa vigilia por la paz que ha convocado el Papa León XIV para todo el mundo y que tendrá lugar en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Tendrá lugar a las 6 de la tarde y, de hecho, será retransmitida por nuestros compañeros de aquí de Radio María, con lo cual os animamos a uniros y a rezar todos juntos por la paz. A ti te alabo, Señor, en tu templo. A ti te alabo con todo el firmamento. A ti te alabo con todo lo que tú has hecho. A ti te alabo, Padre, Hijo, amor eterno. A ti te alabo con trompas y flautas. A ti te alabo con tambores y danzas. A ti te alaban criaturas y animales. A ti te alaban las montañas y los mares. A ti te alaban. A ese ser que creó este mundo por amor, no lo encontraba, no creía que fuera posible este don, un Dios. Todo lo que veo a mi alrededor grita que aquí estás y esconde mi temor. Todo ser que aliente alabe al Señor y grite bien fuerte. A ti te alabo, Señor, en tu templo. A ti te alabo con todo el firmamento. A ti te alabo con todo lo que tú has hecho. A ti te alabo, Padre, Hijo, amor eterno. A ti te alabo con trompas y flautas. A ti te alabo con tambores y danzas. A ti te alaban criaturas y animales. A ti te alaban las montañas y los mares. A ti te alaban. A ti te alabo aunque te escondas, aunque yo no pueda verte. A ti te alabo que me salvas de la muerte. A ti te alabo en el silencio de un amor que ya no siente. A ti te alabo, eres mi Dios, eres mi vida, eres mi fuerte. A ti te alabo en lo sencillo, cotidiano, indiferente. A ti te alabo con el vivo que te busca ansiadamente. A ti te alabo con el muerto que te espera nuevamente. A ti te alabo, eres mi Dios, eres mi vida. A ti te alabo. A ti te alabo. La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Y vamos a hablar ahora con nuestros compañeros y voluntarios repartidos por toda España para contarte los eventos que van a tener lugar muy cerca de ti para que también puedas estar muy cerca de esta iglesia pobre y perseguida en el mundo. Cerca de ti. Y nos vamos ahora hasta Salamanca, donde va a tener lugar una misa por los cristianos perseguidos que va a estar presidida por el obispo de esta diócesis, Monseñor José Luis Retane, que contará con el testimonio también de un cristiano perseguido. Y para ello tenemos ahora a Ignacio Manzano, que es el delegado de ayuda a la Iglesia necesitada allí en Salamanca. Muy buenos días, Ignacio. Muy buenos días, nos de Dios. Muchísimas gracias por atendernos y cuéntanos los detalles de esta misa. Un placer dar difusión. Pues Salamanca acogerá esta Eucaristía especial en apoyo a los cristianos perseguidos en el mundo el próximo miércoles 15 de abril. Invito a todos a participar en la Eucaristía por los cristianos perseguidos, un acto de oración y sensibilización. Contaremos, como bien ha dicho, con la presencia de Monseñor
José Luis Retana, obispo de Salamanca, quien presidirá la celebración. Esta jornada busca dar voz a millones de personas que en pleno siglo XXI sufren persecución por su fe. Y uno de los momentos más destacados será el testimonio del padre Kashmir, sacerdote de Nigeria, que nos compartirá de primera mano la realidad que vive la Iglesia en su país, ofreciendo una visión profunda sobre los desafíos y la esperanza de las comunidades cristianas en contexto de dificultad. Y la ambientación musical de la ceremonia correrá a cargo de Hakuna. Así que recuerden todos, el próximo miércoles, día 15 de abril, a las 7 de la tarde, en la parroquia Santuario de María Auxiliadora de Salamanca. Pues queda apuntado. Muchísimas gracias, Ignacio Manzano, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada allí en Salamanca. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, un abrazo, saludos para todos. Y de Salamanca nos vamos ahora a Logroño, donde va a tener lugar una vigilia de oración muy especial, una noche de los testigos, que nos cuenta ahora Pablo Rivero, que es el delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada allí en Logroño. Muy buenos días, Pablo, bienvenido. Muy buenos días, ¿qué tal, Blanca? ¿Cómo andamos? Muy bien, deseando escucharte. Cuéntanos. Pues bueno, tenemos la semana que viene una extraordinaria semana por la Iglesia perseguida en la concatedral de Santa María la Redonda, que unimos a la belleza del templo, que encierra unas joyas artísticas maravillosas, pues el acordarnos de nuestros hermanos en el mundo que se hayan perseguidos. Entonces empezamos el lunes 13 de abril a las 8 de la noche con una misa por los cristianos de México. Al día siguiente, el martes, también a la misma hora, misa por los cristianos de Siria. El miércoles es día grande de la semana porque, además de la misa que dedicamos a los cristianos de Nigeria, tendremos a continuación una noche de testimonio. Contaremos con la presencia del sacerdote nigeriano, el padre Patrick Abayo, que nos explicará cómo están viviendo los cristianos en Nigeria en estos momentos, en las distintas partes del país, pues toda la tragedia que supone la discriminación o la persecución. Luego, el jueves 16, tendremos también la misa por los cristianos de Nicaragua, los grandes olvidados, y cerraremos la semana el viernes 17 con un Vía Lucis a las 7:30, y a continuación la misa que la dedicaremos a los cristianos de Pakistán. Durante todos esos días contaremos también con la expofoto de rostros de misericordia. Hay que recordar que el próximo domingo es el segundo domingo de Pascua y también domingo que se dedica a la misericordia y por lo tanto viene muy a cuento. Y al mismo tiempo, pues durante esa semana podremos enseñar algunos objetos profanados para que sean también testimonios mudos. Fuera de Logroño, pues también te podría decir que mañana en Huesca tenemos una charla en la parroquia del Perpetuo Socorro, que este jueves y el próximo jueves hay vigilias de adoración en Zaragoza, en el Sagrado Corazón y en Santa Engracia. En fin, que estamos con la presencia del Señor resucitado a tope. Qué gusto, Pablo, qué maravilla, porque exactamente hay muchísimos eventos, mucho que contar y mucho que rezar, ¿verdad? Efectivamente, la necesidad creo que es imperiosa, y a pesar de que vivamos estos momentos de alegría pascual, no podemos olvidarnos de aquellos que viven la Pascua de otra manera, y que la Nueva Galilea está en todos esos países. Eso es. Pues Pablo Rivero, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Logroño, te damos las gracias por contarnos todos estos detalles de estos próximos eventos. Un abrazo fuerte. Un abrazo y saludos a todos los oyentes de Radio María. Y también ahora John nos va a contar algún otro evento, ¿verdad?, que tenemos pendiente. Pues sí, porque además el 10 de abril a las 6:30 de la tarde tendremos un Vía Lucis y una Eucaristía por los cristianos perseguidos en León. 10 de abril, es decir, mañana. Será en la parroquia de Santa María la Real, en León, como decíamos. Esta información y
todos los eventos están en nuestra página web. Podéis ir a ayudalaiglesianecesitada.es y en la pestaña de actualidad, agenda y eventos. Allí tendréis toda la información de estos y de todos los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y ahora vamos a poner todas las intenciones del programa de hoy, todos estos hermanos de los que hemos hablado, de Nigeria, de Líbano, de Siria, también de Nicaragua y de tantos otros lugares, estos hermanos que sufren, los vamos a poner en el corazón del Señor en este momento de oración. Oración por los cristianos perseguidos. Oh Dios, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo. Concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llegamos al final de este programa en el que hemos vuelto a hablar de Nigeria, este país que llevamos en el corazón de la Fundación y seguro que también de muchos de vosotros que nos escucháis cada jueves también está en vuestro corazón, y de ello hemos hablado con Maleni Medina, compañera de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha viajado recientemente al país y que nos pedía también que no nos olvidemos de seguir rezando para que llegue la paz allí, a Nigeria. Y hemos recordado también otros lugares y esa vigilia de oración que insistimos que el Papa ha pedido que todos nos unamos en oración por la paz en cualquier momento, pero especialmente este sábado, día 11 de abril, y que a las 6 de la tarde se va a retransmitir a través también de esta casa, de esta Radio de la Virgen, y que todos nos podemos unir a través de ese momento de oración por la paz tan necesaria en todo el mundo y en cada corazón. Muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias a ti, Blanca. Y feliz Pascua de nuevo. Por supuesto. A celebrarlo, feliz Pascua. a seguir celebrándolo por todo lo alto. Y gracias, Paloma Méndez, por hacer posible este programa. Como siempre, tienes disponible este y todos los programas anteriores de Perseguidos pero no olvidados en el podcast de Radio María y también en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y continúa ahora la programación de la radio con el rezo del Regina Coeli. Si Dios quiere, nosotros nos volveremos a encontrar el próximo jueves, que será día 16 de abril. Así que hasta entonces nos despedimos muy agradecidos y movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, adiós. Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.